en el tema número 3 vamos a hablar de las clases de materia, es decir, la clasificación de la materia. ¿Cuál es el objetivo? Que usted logre interpretar los fenómenos de la naturaleza en función de la clasificación y de las propiedades de la materia, desde la perspectiva macroscópica y nanoscópica. Primero vamos a ver cómo se clasifica la materia. La materia puede presentarse como una sustancia pura o una mezcla. Aquí lo vemos, ¿no? La materia se presenta como sustancia pura y las sustancias puras pueden ser sustancias compuestas o los compuestos químicos y sustancias simples o los elementos químicos. Las mezclas pueden ser de dos tipos, mezclas homogéneas que también reciben el nombre de soluciones o disoluciones y las mezclas heterogéneas. Iniciando entonces con las sustancias puras, son sustancias que están compuestas por un solo tipo de materia, presentan una composición fija y se pueden caracterizar por una serie de propiedades específicas, las cuales siempre tienen los mismos valores. Las sustancias puras no pueden separarse en sus componentes por métodos físicos. Y, como ya dijimos, se clasifican en elementos químicos o compuestos químicos. Entonces, están formadas por un solo tipo de materia. Vamos a decir, si usted toma agua, lo agrega a un vaso, eso es una sustancia pura. El agua está formado por un solo tipo de materia. Ahí solamente hay una cosa. ¿Qué hay? Agua. Si usted le agrega sal, azúcar o cualquier otra cosa, ya deja de ser una sustancia pura y se convierte en una mezcla. Pero mientras esté solita ahí, el agua es una sustancia pura. Presenta una composición fija, es decir, tiene la misma cantidad de hidrógeno y oxígeno. El agua siempre va a tener 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Eso es una composición fija. Y tiene propiedades que también siempre van a presentar los mismos valores. Ya lo vimos anteriormente. Punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius. Punto de fusión del agua, 0 grados Celsius. Densidad, 1 gramo sobre mililitro. Entonces, es una sustancia que siempre va a presentar los mismos valores en sus propiedades específicas. Vamos a ver qué es un elemento químico. Es una sustancia pura que no puede descomponerse en otras más sencillas. Es decir, si usted tiene un elemento químico, usted ya no lo puede descomponer más de ahí. Los elementos químicos se representan a través de símbolos. ¿Cuáles son esos símbolos? Son letras. Si el elemento nada más usa una letra, esa letra se coloca en mayúscula. Por ejemplo, vemos el carbono, que se representa con una sola letra, que es la C, y esa va en mayúscula. Y el oxígeno, que se representa por una sola letra, que es la O, y también va en mayúscula. También existen casos donde se representan con 2 letras. En este caso, la primera va en mayúscula y la segunda va en minúscula. Y tenemos el ejemplo del cesio, que es C mayúscula, S minúscula, o del magnesio, que es M mayúscula y G minúscula. Algunos de los elementos cuyos nombres en latino o griegos no coinciden con los españoles. Y de ahí que haya símbolos que no tienen relación con el nombre en español del elemento. Y nos muestran el ejemplo del hierro. Quizá usted cuando escuche hierro pensará que su símbolo sería HI, porque H solita es del hidrógeno, así que esa lo es. Pero quizá usted piense que sea HI, hierro, pero no, porque viene de su nombre en latín, que es ferrum. Entonces el símbolo del hierro es Fe. Y así como el hierro hay otros ejemplos. ¿Dónde podemos encontrar todos los símbolos de los elementos químicos? Pues en la tabla periódica. Ahí usted encuentra todos los símbolos. Si ve, puede ser una letra que es mayúscula, o si tiene 2 letras, una mayúscula y una minúscula. Siempre va a ser de esa manera. Tenemos que estar claros en eso, porque tenemos que escribir bien los símbolos de los elementos. Así como a nadie le gusta que le escriban el nombre mal, nosotros no podemos escribir los símbolos de los elementos mal. No podemos escribir, si tiene 2 letras en mayúscula o 2 letras en minúscula. Siempre tenemos que respetar, si tiene 2 letras, una mayúscula y la que sigue
minúscula. Y si tiene una solamente, esa va en mayúscula. Tenemos los compuestos químicos. Es una sustancia pura formada por la combinación química de dos o más elementos, siempre en una proporción definida. Los compuestos se representan a través de fórmulas. Una fórmula química muestra los símbolos de los elementos que forman el compuesto y la proporción que existe entre ellos, es decir, señala su composición química. Y nos presentan varios ejemplos. Tenemos aquí el agua, ¿sí?, con su fórmula química, H2O. Entonces, si vemos, la fórmula me representa dos cosas. ¿Por qué elementos está formado? Hidrógeno y oxígeno. ¿Y cuál es la proporción? Es decir, la cantidad de cada uno. En el agua siempre van a ser 2 hidrógenos por un oxígeno. Eso nunca va a cambiar. Si usted le preguntan cuál es el compuesto formado por 2 hidrógenos y un oxígeno, eso definitivamente es el agua. Tenemos aquí dióxido de carbono. Se nos presenta cómo está formado, por qué elementos, carbono y oxígeno, y la proporción. ¿Cuál sería? 2 oxígenos y un carbono. Tenemos aquí un ácido clorhídrico se llama, y está formado ¿por qué? Por un cloro y por un hidrógeno. ¿Y en qué proporciones? Un cloro, un hidrógeno. Y aquí tenemos el cloruro de sodio, que es la sal con la que nosotros cocinamos. Está formada por un sodio y un cloro. Entonces las fórmulas químicas nos dicen por qué elementos está formado el compuesto y la proporción de cada uno. Luego vamos con las mezclas. Ya salimos de las sustancias puras, vamos con las mezclas. Son uniones físicas de sustancias en la que la estructura de cada una no cambia, por lo cual sus propiedades químicas permanecen constantes y las proporciones pueden variar. En una mezcla no ocurre una reacción química, por lo que es posible separarlas por procesos físicos. En una mezcla, la sustancia que se encuentra en mayor proporción recibe el nombre de fase dispersante o medio, y la sustancia que se encuentra en menor proporción recibe el nombre de fase dispersa. Bien, primero que todo tenemos que estar claros que una mezcla, como su nombre lo indica, es una unión física de dos sustancias o de más de dos. Como ya les dije, empezamos con el ejemplo del agua. Si yo la tengo solita es una sustancia pura, pero si al agua yo le agrego sal, ya yo estoy haciendo una mezcla de agua y sal, donde las propiedades químicas de cada sustancia permanecen igual. Es decir, las propiedades químicas del agua siguen siendo la misma y las propiedades químicas de la sal siguen siendo la misma. ¿Por qué? Porque no está existiendo entre ellas una reacción química, solamente las estamos mezclando. Pero no está habiendo ninguna reacción, tenemos que tener eso bien clarito. Las proporciones pueden variar, claro, en una mezcla las proporciones varían. ¿Por qué? A ese vaso de agua usted puede agregarle 3 cucharadas de sal, o puede agregarle 5, o puede agregarle 10. Así que cada vez que usted cambie la cantidad de sal que le agrega al agua, usted está cambiando la proporción. Son proporciones variables. No es lo mismo que en un compuesto químico, que siempre es una proporción fija, que es una característica de las sustancias puras. Acá las mezclas tienen proporciones variables, dependiendo de la cantidad que nosotros agreguemos. Entonces la sustancia que está en mayor cantidad va a ser la fase dispersante o medio, y la que está en menor cantidad va a ser la fase dispersa. Las mezclas se pueden dividir en dos: homogénea y heterogénea. Mezclas homogéneas, como ya les dije en un principio, también reciben el nombre de soluciones o disoluciones. Son aquellas mezclas que poseen la máxima fuerza de cohesión entre las sustancias combinadas. Las partículas de la fase dispersa son más pequeñas y las partículas se encuentran distribuidas uniformemente. De esta manera, sus componentes no son identificables a simple vista, es decir, se percibe una sola fase. Bien, entonces sabemos que cuando hacemos una mezcla homogénea,
hay una fuerza de atracción o de cohesión entre las sustancias que la combinan. Las partículas de la fase dispersa son muy pequeñas. ¿Eso qué hace? Que usted no pueda verlas. Eso quiere decir que a simple vista nosotros vamos a ver como si solamente hubiera una sola sustancia, pero en realidad hay dos. Y seguimos con el ejemplo del agua y la sal. Si usted agarra un vaso de agua y le agrega una cucharada de sal y lo revuelve, ¿qué va a pasar? Usted ve que la sal desaparece, pero no significa que no esté ahí. Si usted prueba, el agua va a estar salada. Pero ¿qué pasó? Se disolvió y las partículas son muy pequeñas para que usted pueda verlas. Así que usted nada más ve como si estuviera el agua, pero hay sal también. Eso es una mezcla homogénea. Solamente veo una sola fase. Tenemos el ejemplo del vodka o el secorrerano, que son mezclas homogéneas. Usted pensará que solamente hay alcohol, pero no. Hay alcohol y hay agua. Es una mezcla homogénea. También tenemos las aleaciones, que son mezclas homogéneas de sustancias sólidas. El bronce, si usted ve la imagen ahí del bronce, usted pensará que eso solamente era una sustancia, pero no, el bronce es una mezcla homogénea de cobre y estaño. El oro blanco, si usted ve la imagen ahí, pensaría que el oro blanco es una sola sustancia, pero no es así. Está mezclado el oro con plata y paladio. Entonces son mezclas homogéneas cuando nosotros nada más podemos ver una fase, es decir, vemos como si nada más hubiera una sola sustancia, pero hay dos o más de dos. Luego tenemos las mezclas heterogéneas. Son aquellas mezclas en las que la fuerza de cohesión entre las sustancias es menor, las partículas de la fase dispersa son más grandes que en las soluciones y dichas partículas no se encuentran distribuidas de manera uniforme. De esta forma, sus componentes se pueden distinguir a simple vista. Y las mezclas heterogéneas pueden ser suspensiones o coloides. Bien, entonces vemos que en una mezcla heterogénea, las partículas o las sustancias que están formando la mezcla se pueden diferenciar a simple vista. Ya yo no veo una sola fase como en las mezclas homogéneas, sino que ya yo veo más de una. Por ejemplo, el agua y el aceite. Yo veo el aceite y el agua. No veo una sola cosa. Una mezcla de arena y piedra. Yo veo tanto la arena y veo las piedritas que hay por ahí. Una ensalada de frutas. Veo todo lo que lleva la ensalada. El kiwi, la fresa, la uva, la mora. Todo lo veo. Entonces son mezclas heterogéneas cuando nosotros podemos ver todas las sustancias que componen la mezcla. Ya dijimos que las mezclas heterogéneas pueden ser suspensiones o coloides. ¿Las suspensiones qué son? Son mezclas heterogéneas en las que se aprecia con mayor claridad la separación de las fases. Generalmente están formadas por una fase dispersa sólida insoluble en una fase dispersante líquida, por lo cual tienen un aspecto opaco y si se dejan en reposo las partículas de la fase dispersa se sedimentan. El tamaño de las partículas de la fase dispersa es mayor que en las soluciones y las coloides. Bien, entonces nos ponen el ejemplo de una suspensión, ¿no? Una mezcla de agua con arena y piedra. Usted puede ver ambas o todas las fases se pueden ver. Ve el agua, ve la arena y ve la piedra. Y usted ve que tanto la arena como la piedra se van para el fondo. Eso quiere decir se sedimentan. Cuando hablamos de que algo se sedimenta, eso significa que se va para el fondo. Entonces usted va a ver, si usted hace eso en un vaso, va a ver el agua y en el fondo va a ver cómo se deposita la arena y las piedras. Entonces eso es una suspensión. También tenemos los coloides, que son mezclas heterogéneas en las cuales las partículas de la fase dispersa tienen un tamaño intermedio entre las disoluciones y las suspensiones y no se sedimentan. Las partículas coloidales se reconocen porque pueden reflejar y dispersar la luz. Ya aquí es un poquito más complicado diferenciar a veces los coloides de las soluciones. Por ejemplo, nos ponen ahí la imagen de la clara del huevo. Eso es un coloide.
quizá nosotros viéndolo a simple vista pensamos que eso es una mezcla homogénea, porque yo solamente veo una sola fase, no se ve muy bien la separación, porque las partículas están suspendidas, entonces yo no las logro ver. ¿Cómo se diferencia una solución de un coloide? Porque los coloides pueden reflejar y dispersar la luz. Así que si yo pongo una linterna o un láser y lo paso a través de una solución, por ejemplo agua con sal o vinagre, que es agua con ácido acético, yo no voy a lograr ver cuando la luz atraviesa la solución. Pero si yo agarro agua y le agrego, vamos a decir, maicena y lo revuelvo, cuando yo pase el haz de luz, yo voy a poder ver la luz cuando pasa a través del coloide. Entonces, así podemos diferenciar una solución de un coloide. Aquí les dejo un video para que ustedes posteriormente lo vean de un experimento para diferenciar una solución de un coloide. Bien, entonces vamos con la parte de separación de mezclas. Es posible separar las mezclas por procesos físicos, ¿sí? Ya dijimos que como no existe reacción química en una mezcla, ¿se acuerdan que lo dejamos claro? Entonces podemos separar las mezclas a través de procesos físicos. Cuando se desean separar los componentes de una mezcla, es necesario conocer el tipo de mezcla que se va a utilizar antes de seleccionar el método que se va a emplear. Así que tenemos que agrupar las mezclas, porque las mezclas pueden ser de mezclas de sólidos, es decir, sólido con sólido, o mezclas de un sólido con un líquido, o mezclas de líquidos con líquido. Entonces, para escoger la técnica de separación, yo tengo que primero separarlos, sólidos con sólidos, sólidos con líquidos y líquidos con líquidos. Vamos a iniciar con la separación de las mezclas de sólidos, es decir, sólidos con sólidos. Aquí podemos utilizar tres tipos de métodos: tamizado, levigación e imantación o separación magnética. Es el mismo, ¿no? ¿Cómo es el tamizado? Es una técnica que se utiliza cuando la mezcla está formada por partículas de diferentes tamaños. También para escoger mi técnica, yo tengo que ver cuál es la propiedad de las partículas que componen la mezcla. En este caso, en qué momento yo puedo usar el tamizado. Yo puedo usar el tamizado cuando yo tengo partículas de diferentes tamaños. ¿Y qué se utiliza? El instrumento que se utiliza posee perforaciones y se denomina tamiz o colador. Y nos ponen ahí el ejemplo de la arena con las piedras. Ustedes han visto en construcción que utilizan un tamiz. ¿Por qué? Porque las partículas son de diferentes tamaños. La arena es más chiquita y las piedras son más grandes. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo agregue la mezcla de arena con piedra, la piedra se va a quedar en el colador y la arena va a pasar. Entonces ahí ya yo estoy separando. Separo la arena de las piedras. ¿Y en qué propiedad me basé? En el diferencia de tamaño que hay entre las partículas. Tenemos también la levigación. Consiste en pulverizar la mezcla sólida y tratarla luego con disolventes apropiados, basándose en la diferencia de densidad. Este método es muy empleado en la minería, especialmente en la separación del oro. Entonces aquí vemos que si yo tengo una mezcla de, como ven aquí el ejemplo, acerrín y arena, ahí está mezclada. Si yo luego agrego, vamos a decir, un solvente, vamos a decir que agregué agua, ¿qué va a pasar? El que pese menos se va a ir para arriba. ¿Quién pesa menos? Obviamente el acerrín pesa menos. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Me va a separar el acerrín y me va a dejar la arena en el fondo. Ahí hice un método de separación. ¿Y en qué se basa? En la densidad, es decir, en el peso de cada una de las sustancias. El acerrín, como es menos denso, él va a flotar, y la arena, como es más densa que el agua,
se va a quedar en el fondo. Y así ya hice un método de separación. Luego tenemos la separación magnética o imantación. Se utiliza para separar dos sólidos cuando uno de ellos tiene propiedades magnéticas. Es una técnica para separar sustancias que son atraídas por un imán. Entonces, en este caso utilizamos un imán. Si yo tengo pedacitos de hierro, vamos a decir, mezclados con el arroz, vamos a poner un ejemplo, el arroz y se me mezclaron con unos pedacitos de hierro. ¿Qué puedo hacer yo? Si yo paso un imán, ¿qué va a pasar? Todos los pedacitos de hierro se van a pegar en el imán y el arroz va a quedar en la vasija. Entonces ahí yo apliqué un método de separación. Ahora tenemos la separación de mezclas de sólidos y líquidos, es decir, un líquido con un sólido. Aquí tenemos la filtración, que ya ustedes la han escuchado bastante. Consiste en pasar la mezcla por un filtro, es decir, un papel filtro se llama. El filtro es un material poroso de papel esencial que deja pasar por los poros el líquido y retiene las sustancias en estado sólido, que se encuentran en forma de grano grueso o polvo muy fino. En una filtración se llama residuo a lo que queda en el papel filtro y filtrado a lo que pasa a través de este. Si yo tengo agua y arena y yo quiero separar eso, yo puedo utilizar una filtración. Es decir, utilizo un embudo, al embudo le pongo un papel filtro y agrego toda la mezcla y la hago pasar por el embudo. ¿Qué va a suceder? Toda la arena va a quedar en el papel filtro y el agua va a pasar a través de él. Entonces ahí, como vemos en el ejemplo, en la imagen, perdón, ya yo estoy separando. Me pasa el agua limpia aquí y toda la arena me queda en el embudo. Esa es una filtración común. También está la filtración al vacío, que ustedes también ya la han escuchado bastante, que utiliza el Kitasato y el embudo Büchner. Aquí está, ¿no? Kitasato, el embudo Büchner. Aquí donde están esos huequitos, ahí se pone el papel filtro. Entonces, sucede lo mismo, ¿no? Se deja pasar. Solamente que aquí es más rápido. ¿Por qué? Porque uno la conecta y eso, cuando uno lo conecta a esta manguerita, eso absorbe y hace que el líquido baje más rápido. Así que hace la misma función, pero lo hace más rápido. Es lo mismo, solamente que una es más eficiente. La filtración al vacío es más eficiente. Seguimos también con la evaporación, que ustedes también la conocen. Esta técnica se emplea para separar un sólido de un líquido cuando se requiere recuperar solamente el sólido, es decir, no nos importa que el líquido se pierda. Simplemente se calienta la mezcla y al evaporarse el componente líquido queda el sólido en un recipiente. Esta técnica emplea el punto de ebullición bajo del componente líquido para evaporarlo. Si yo tengo agua y sal y yo quiero separar eso, ¿cómo hago? Tengo que ponerlo a calentar. ¿Qué va a pasar con el agua? El agua se va a evaporar y la sal me va a quedar ¿dónde? En la cápsula de porcelana. Eso sería la evaporación. Luego tenemos la decantación. Esta técnica se basa en la diferencia de densidad de las sustancias que componen la mezcla. Para separar una mezcla de un sólido con un líquido, se pone la mezcla en un recipiente y se deja en reposo por algún tiempo, hasta que el sólido se precipite, es decir, se deposite en el fondo del recipiente. Si yo no tengo mis instrumentos para hacer una filtración y yo necesito separar agua y arena, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo espero un rato a que toda la arena se vaya para el fondo del vaso y luego ¿qué hago? Con mucho cuidado volteo el vaso y voy sacando el agua hasta que me quede solamente la arena en el vaso. Esa es la decantación. ¿Sí? Cuando no tenemos para hacer una filtración, este es un método que podemos utilizar. También tenemos la centrifugación. Consiste
en someter la mezcla a la acción de una fuerza centrífuga, es decir, se hace girar el recipiente con la mezcla a gran velocidad. Con esto el sólido se deposita en el fondo del recipiente, mientras que el componente líquido queda como un sobrenadante, es decir, se puede separar fácilmente por decantación. Esta técnica se basa en la diferencia de densidades de la sustancia que componen la mezcla. Esto ya es una técnica más avanzada, se utiliza mucho en la parte de clínica, por ejemplo, cuando van a hacer los exámenes de sangre. O muchas veces han escuchado ahora que con esto del coronavirus nos piden que por favor donemos nuestro plasma a las personas que ya se han recuperado. ¿Cómo lo separan? A través de la centrifugación. Ponen la sangre en la centrífuga y eso gira a una muy gran velocidad, y cuando ya lo sacan, todo queda separado. Todo queda separado, como lo vemos aquí. Aquí. Así queda después de haberlo pasado. Así vemos la sangre, que es una mezcla, pero después de que se pasa por la centrífuga nos queda así. Y ahí todo queda separado. Y así es que separan el plasma para entonces inyectárselo a los pacientes que tienen más problemas con esto del coronavirus. Ahora vamos con la separación de mezclas de líquidos. Y aquí tenemos otra que ustedes ya también han escuchado, la decantación de líquidos inmiscibles. La decantación también se utiliza para separar líquidos no miscibles o inmiscibles, es lo mismo, ¿no? Es decir, que son insolubles entre sí, donde el líquido con menor densidad quedará en la parte de arriba y el líquido más denso quedará en la parte de abajo. Para llevar a cabo esta técnica se utiliza un instrumento llamado, que ustedes ya lo conocen, embudo de decantación. Entonces, esta técnica, como dice aquí, se basa en la diferencia de densidades. Si yo tengo agua y aceite y yo quiero separar eso, yo sé que eso no se mezcla, entonces yo lo agrego en un embudo de decantación. ¿Y qué va a pasar? El aceite, al ser menos pesado, se va a quedar en la parte de arriba, como lo ven aquí, y el agua, que es más pesado o más denso, se queda aquí en la parte de abajo. ¿Qué hago entonces? Yo con esta llavecita, esto es una llave que está aquí, la abro y voy dejando caer el agua, y ya cuando yo veo que se me acaba el agua, la cierro y ya. Me queda el aceite en el embudo y el agua me queda en el vaso químico. Y así yo hago una decantación de líquidos inmiscibles. Luego tenemos otra que ya también escucharon, que es la destilación. Consiste en separar mezclas homogéneas, basándose en la diferencia entre los puntos de ebullición de sus componentes. Por calentamiento se hace que el líquido de más bajo punto de ebullición se evapore primero, para luego recogerlo, haciendo pasar sus vapores por medio de un refrigerado llamado refrigerante o condensador. Bien, entonces, si yo quiero separar una mezcla, como ya dijimos, el seco, herrerano o el vodka, que es una mezcla homogénea de dos líquidos, ¿qué hago? Yo lo pongo a destilar, hago una destilación. ¿Qué va a pasar? El agua tiene un punto de ebullición de ¿cuánto? De 100 grados Celsius. Pero el alcohol tiene un punto de ebullición de 78 grados Celsius. Quiere decir, ¿cuál se va a evaporar primero? El primero que se va a evaporar es el alcohol. Entonces, él va a pasar por aquí y va a pasar por el condensador. Va a pasar todo ese gas por el condensador y el condensador lo va a volver líquido y todo el alcohol va a quedar depositado aquí. Mientras aquí la temperatura del termómetro siga estando en 78, yo sé que todo lo que se está destilando es alcohol. Cuando la temperatura empiece a subir, ya yo puedo apagar el sistema porque lo que va a evaporarse es el agua. Entonces así lo separamos basándonos en la diferencia de puntos de ebullición. Y por último tenemos la
cromatografía. Es una técnica que utiliza dos fases, una fase estacionaria y una fase móvil. Los componentes de una mezcla son llevados a través de una fase estacionaria por el flujo de una fase móvil gaseosa o líquida. Las separaciones están basadas en las diferentes solubilidades de los componentes de la mezcla en la fase móvil y la fase estacionaria. La fase estacionaria se encuentra empacada en un tubo columna y puede ser un sólido poroso o un líquido poco volátil a la temperatura de la columna y uniformemente distribuido sobre el soporte sólido inerte. La fase móvil es un líquido o gas que fluye continuamente a través de la columna y arrastra en su paso la muestra a separar. Bien, entonces se oye como bastante complicado, pero con el ejemplo que está al lado vamos a ver. El ejemplo que está al lado es una cromatografía de papel. Es algo bastante simple. ¿Cómo se hace? Esto es un experimento que generalmente hacemos en el laboratorio para que ustedes pues vean cómo ocurre, pero en base de que no se puede, aquí está el ejemplo. Yo coloco un papel filtro, lo corto así en un rectángulo y en el papel filtro yo voy a poner un circulito de tinta, puede ser tinta roja, tinta azul, la que usted quiera. El papel filtro es la fase estacionaria. Miren que dice que puede ser un sólido poroso. Ya sabemos que el papel filtro es un sólido poroso. Entonces esa es la fase estacionaria. Y la fase móvil es un líquido o gas que fluye a través de la fase estacionaria. Entonces aquí abajo este líquido que ponemos es alcohol. El alcohol va a subir a través del papel filtro, como ustedes lo están viendo aquí. Todo este alcohol, si ven, está subiendo. Subió a través del papel filtro y a medida que sube, él va a arrastrar todos los componentes de la tinta y los va a ir separando. Y entonces van a quedar así, como ustedes lo ven ahí, todos separados por color. Eso es la cromatografía de papel. Y ya con esto terminamos entonces el tema número 3.